Buenas, profe. Yo voy a hablar sobre, obviamente, la herencia biológica. ¿Qué es la herencia biológica? La herencia biológica es el proceso en el cual la descendencia de una célula u organismo adquiere o está predispuesto a adquirir las características físicas, fisiológicas, morfológicas, biológicas o conductuales de sus progenitores. Esas características pueden transmitirse a la generación siguiente o dar un salto y aparecer a dos o más generaciones después. Es lo, es lo que se conoce como genética. Herencia genética. Herencia genética resulta Herencia genética resultado de la replicación del ADN y la división celular. Herencia epigenética, resultado de, entre otras cosas, modificaciones en el ADN como el silencio o no expresión de un gen. El, el primero en estudiar la herencia biológica fue mm, Gregor Mendel, mediante sus estudios con guisantes u otros vegetales. Pudo enunciar tres leyes en las cuales explicaba el modo de transmisión de ciertas características en, en los progenitores a la descendencia, y que hoy día aún se siga teniendo un en cuenta. Primera ley o principio de la uniformidad cuando se cruzan dos individuos de razas puras. Segunda ley o principio de la segregación. Un organismo individual posee dos alelos que codifican un rasgo, y estos alelos se separan en proporciones iguales. Tercera ley o principio de la combinación independiente. Los genes que codifican diferentes características se distribuyen de forma independiente cuando se forman los, los gametos. Estos factores además pueden sufrir cambios que son transmitidos a la descendencia, lo que da lugar al principio de variedad dentro de un mismo rasgo para individuos de una misma especie. Esos cambios se pueden dividir a mutación, mutación que es que puede entenderse como alteración o cambio en el mensaje genético de individuos. Recombinación se trata de procesos de rotar de una hebra de ADN que, al repararse, se unen a una molécula de ADN diferente a cualquier de la que procedía. En entrecruzamiento cromosómico. Entrecruzamiento cromosómico. Pro- proceso por el cual los cromosomas, al aparecer durante el meiosis, intercombinan fragmentos del ADN. Este, aunque hoy en día la población gen presenta múltiples significados, suele utilizarse para referirse a los factores hereditarios.
Bueno, también sobre la variabilidad genética. La variabilidad genética se refiere a la variación en el material genético de una población o especie e incluye los genomas para que la selección natural pueda actuar sobre un carácter. Debe hacer algo que seleccionar, es decir, varios alelos este para el gen que codifica ese carácter. Además, cuanto más variación haya, más evolución hay. Ronald Fisher demostró matemáticamente que cuantos más alelos existen para un gen, más probabilidad hay de que uno de ellos se imponga al rasgo. Esto implica que cuanto más variedad genética exista en una población, mayor sería el ritmo de la evolución. Esto se conoce como teorema fundamental de la selección natural, de que establece y varía en cambios y transformaciones. Variaciones y reservaciones génicos. Los poblaciones pe- permiten estudiar la variación genética. Una población es un grupo de individuos de la misma especie que se reproduce por endogamia. Como los miembros de una población se cruzan entre sí, comparten un grupo de genes llamados reservorios génicos. Está compuesto por todos los genes presentes en una población, incluyendo sus diferentes alelos. La frecuencia relativa de un alelo es la cantidad de veces que el alelo se manifiesta en un reservorio génico comparado con la cantidad de veces que manifiestan otros alelos del mismo gen. Los fre- la frecuencia relativa suele expresarse como porcentaje. Los reservas génicos son importantes para la teoría de la evolución y que la evolución provoca cambios en una población a través del tiempo. En términos genéticos, la evolución es cualquier cambio de la frecuencia relativa de los alelos de una población. Por ejemplo, si la frecuencia relativa de los alelos en un n en una población de rotación cambia con el tiempo, lo al 30%, diríamos que la población está evolucionando. Fuentes de variación genética. Ese son dos, que son la mutación. Que la mutación es una mutación es cualquier cambio en una secuencia de ADN. La mutación puede deberse a errores en la replicación del ADN y la combinación de genes. Las mutaciones son la única fuente de variación herédica. Y también hay causas de la variación, que estas son tres. Mezcla al hacer los genes de los progenitores, combinaciones de cromosomas, recombinaciones de genes. Y bueno, pues eso es todo, profesor.
Gracias por